La nacionalización de la banca 1982. Después de la Revolución Mexicana de 1910 pasamos una etapa bastante difícil de luchas internas, de asesinatos de presidentes de la República. Luego nos enfrentamos a una etapa de construcción institucional al final de la década de los 20. Nos pegó la Gran Depresión de 1929 y yo creo que podemos decir que el país empieza a construirse de manera unitaria a partir de la mitad de los años 30, con el régimen del presidente Lázaro Cárdenas. Allí en 40 se inicia una etapa de crecimiento verdaderamente notable en la economía mexicana, en la que logramos crecer pues alrededor del 6% por año, con estabilidad de precios. Se hablaba de esa etapa como la etapa del milagro mexicano. Cada año mejoraba el nivel general de ingreso de la población mexicana en un 3.5% en promedio. Junto con esta época de expansión económica que fue importante, fue un crecimiento acelerado durante más de 50 años. Yo creo que había un gran orgullo nacionalista que impulsó mucho de estos desarrollos de carácter económico. Y luego algo que poca gente destaca. México, durante estas distintas décadas, fue el único país de América Latina que mantuvo estabilidad política, que no tuvo golpes de Estado, dictaduras militares, sino que tuvo un partido hegemónico que permitió conjuntar las diversas fuerzas sociales y políticas y hacer que todos caminaran, vamos a decirlo, en la misma dirección. México se convierte en un espacio de unos cuantos años en uno de los exportadores de petróleo más importantes del mundo. De tal manera que México vivió durante esos años una euforia, un auge en el gobierno, en la sociedad en su conjunto. Pero como todo en la vida, los árboles no crecen al infinito, sino que hay un momento en el que hay que pagar los costos de aquella euforia que nos llevó a repetir frases de las cuales hoy un poco nos arrepentimos, de que México tenía que empezar a aprender a administrar la abundancia. Ya en el año de 76, la economía había dejado de crecer al ritmo que venía creciendo los años previos. La década que corresponde a los años 70 fue una década difícil para la economía mexicana, en donde hay un giro en la política económica. El problema también fue que se mandó un mensaje a los inversionistas en términos de que el gobierno no estaba dispuesto a detener el gasto público, no estaba dispuesto a devaluar el tipo de cambio, y viene una fuga de capitales enorme, alrededor de unos 15,000 millones de dólares, entre el verano del 81 y la devaluación de febrero del 82. Esta devaluación era clave para tratar de alguna manera equilibrar las finanzas internacionales de México, hacer más caro el dólar, un poco más por lo menos, y bueno, empieza a dar resultado las siguientes semanas a la devaluación. Pero un mes después, en marzo del 82, el presidente decide aumentar los salarios en 10, 20 y 30%. Otra vez mandaba la señal que la devaluación no iba a servir, porque la devaluación no sirve si no va acompañada de otra serie de medidas que permitan un ajuste adecuado. Y claro, en esas condiciones, lo que más le preocupaba a países como Estados Unidos era salvar a la banca privada, evitar un cartel de deudores. Había alrededor de 700 bancos privados que nos habían prestado dinero. El presidente de la República, el 5 de febrero de 1982, lanza aquella expresión también muy desafortunada de que iba a defender el peso como un perro. La expresión más clara de esa crisis era la sangría que se estaba dando en materia de divisas. Había que detener esa sangría. De ahí que se haya establecido como política alternativa a la que estaba en marcha la nacionalización de la banca y el control de cambios. En un país donde lo que había prevalecido durante décadas era la libre convertibilidad y la estabilidad de la moneda. La hipótesis de López Portillo era que, nacionalizando la banca, se podía destinar los recursos de la banca a apoyar a otros grupos empresariales, y con eso se reconstruiría la alianza. Por la totalidad de la banca pagaron alrededor de 68,000 millones de pesos. A los 2 años de tener los bancos del gobierno, habían tenido 156,000 millones de pesos de utilidades. O sea, se habían pagado casi 2 veces los bancos con solo 2 años de tenerlos ellos. Fue muy injusta, porque se nos pagaron los valores físicos de los bancos. ¿Cuánto vale el nombre de Coca-Cola? No me digan que vale lo que vale la botellita de Coca-Cola, ¿verdad? Lo que vale es el nombre, el prestigio. La medida fue de gran trascendencia. No cayó la captación, la gente siguió confiando en los bancos y siguió yendo a los bancos y la gente vio que sus intereses no estaban siendo afectados. Me refiero a los usuarios del servicio de banca y crédito. Su memoria histórica está ya identificada. Él fue parte de ese cambio paradigmático, el último presidente, digamos, del nacionalismo económico, y él lo acepta. El gobierno de Salinas reprivatizó la banca, pero lo hizo de tal manera que sus efectos estuvieron caracterizados principalmente por lo negativo. Y finalmente
se terminó el ciclo con la extranjerización de la banca. Los banqueros hacen ahora lo que quieren, cobran las comisiones que quieren, su crédito lo tienen concentrado en el crédito al consumo, en el otorgamiento de tarjetas de crédito a diestra y siniestra, y con operaciones en México que son las más redituables de todo el grupo global, sin un apoyo fundamental al financiamiento de la actividad productiva en el país, que es o debería ser la función principal de un sistema bancario. Si te ha gustado este video, compártelo o coméntalo. Grupo Emprende. Red GE.